Buenos días a todos. Nos vamos a conectar en un minuto para empezar. En este momento les está saliendo un- una encuesta en la pantalla en la que pueden contestar de dónde se están conectando. Yo creo que eso es para los invitados y no para los panelistas, pero si es que quieres contestar, Yadira, puedes en la encuesta. Yadira, tú no dice que los anfitriones, los panelistas, los moderadores y los intérpretes no podemos contestar. Entonces la encuesta es solamente para las personas que se conectan. Después de que todos los invitados se conecten y contesten, entonces ahí podemos empezar. 64% de personas conectadas hoy día, 36% son del sector privado, Yadira. 8% son de ONGs. Entonces tenemos también 5% de gobiernos, am, individuos que solamente están interesados en el tema 8%, consultores 26%, em, y 10% otros sectores. Dicen que la mayoría de la gente tienen un previo conocimiento de lo que es el FPIC, que es el consentimiento previo libre e informado de los invitados que están escuchando hoy el webinar. Bienvenidos a todos, dice Kaki, se están conectando de todas partes del mundo. Les da la bienvenida de parte de Equitable Origin y TDI, que son los organizadores. Va a dar algunas instrucciones. Está indicando que el webinario va a ser grabado y que después todos estos diapositivas van a estar también traducidas al español, por ejemplo, como para poder reutilizarlos en otras ocasiones y van a estar disponibles para quien lo desee. Vamos a tener traducción, entonces ella está dando las instrucciones sobre otras personas que pudiesen necesitar traducción al español, donde tienen que hacer clic, pero lo importante es que tú ya estás en el canal correcto para escucharme. Entonces, que aquí está indicando que ahora con el cambio climático es muy importante todo lo que está sucediendo en el mundo con cómo impacta en específicamente tierras indígenas la explotación de energía y que el 54% de los recursos energéticos para hacer esta transición energética están cerca o impactan directamente a tierras indígenas en el mundo. Es por eso que el consentimiento previo libre e informado es una herramienta tan importante que toma relevancia en estos días. Para discutir los proyectos de largo alcance y de gran impacto, así como los pequeños, es que hemos invitado hoy a algunos de nuestros panelistas para que expongan su experiencia con algunas de estas compañías extractivistas. Les está dando la bienvenida a un panel global. Se está presentando como la primera panelista. Te presenta justamente con la introducción que hicimos con Pablo, de lideresa de la comunidad, de cómo Keniao preserva la cultura y el bagaje de las personas de tu comunidad a través de la cerámica. Bienvenida, Yadira. Ahora está presentando a Wei Kaboni, que es la persona que ofrece justamente soluciones de negocios y certificaciones ISO 9000, además de financiamiento con su corporación para las primeras naciones de Canadá. También hace planes de negocio y políticas para el tema. Y finalmente Daniel Cárdenas. Entonces, Daniel es una persona que hace abogacía para la autonomía de naciones tribales y trabaja en el tema de energía. Él también es parte del board de EO. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy, Yadira. Tenemos una pequeña introducción del tema de bastante alto nivel, de lo que significa tanto en el territorio como en la implementación en la vida real, y es por eso que los panelistas como tú son importantes. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas de la audiencia. Les está indicando cómo pueden hacer llegar sus preguntas cuando lo tengan a los invitados y después vamos a tener las conclusiones. Entonces, el derecho al consentimiento previo libre e informado está establecido
en algunas convenciones internacionales de las Naciones Unidas y protege a las naciones indígenas para que puedan dar o retener el consentimiento frente a a las potenciales intervenciones que impacten su territorio. Entonces es una herramienta que tiene un acercamiento basado en derechos y que debe ser monitoreado permanentemente para crear confianza y respeto mutuo en las relaciones entre las compañías y las comunidades que están involucradas dentro de cualquier proyecto de desarrollo. En esta diapositiva están presentando cuál es la colaboración entre Equitable Origin y TDI, cómo trabajan en conjunto para darle soporte a organizaciones en la implementación de la herramienta de la aplicación del consentimiento previo, libre e informado. Entonces, hacen tanto la política e investigación, el entrenamiento y la implementación y el monitoreo y la mejora continua de la herramienta. Son los tres momentos de acompañamiento que hacen juntas estas dos organizaciones. En este momento está hablando de específicamente la herramienta que tenemos nosotros como Equitable Origin y habla de cómo a través de esta herramienta se democratiza el diseño, la implementación y el monitoreo de la herramienta para todas las personas que estén involucradas o tocadas con respecto a un proyecto de desarrollo. Entonces, la premisa o antecedente para que esto pueda ser conducido de manera responsable es que las personas que vienen de las comunidades indígenas puedan proponer un proyecto en el que sean coparticipantes, codueños y coimplementadores de todo el proceso en el que se vaya a generar una opción de desarrollo. Entonces, justamente desde el diseño, la implementación y el monitoreo, la idea es que los pueblos indígenas estén involucrados desde el principio como parte del proceso, como dueños e implementadores. En este momento está explicando qué es lo que hace TDI para conectarse específicamente en el caso de la minería, que es lo que ellos trabajan. Entonces dice que ellos se conectan con comunidades locales, especialmente grupos indígenas, lo cual puede ser muy complejo y de mucha sensibilidad. Entonces, ellos tienen servicios en los cuales ayudan a las organizaciones a navegar este proceso de tal manera que cumplan con las regulaciones legales e involucren a los pueblos indígenas. En este momento, Yadira te está haciendo la primera pregunta. Entonces, ¿qué oportunidades y desafíos de desarrollo enfrenta tu comunidad y cómo interviene el CLPI en estas relaciones y decisiones, Yadira? Adelante. Teohisia wire pupaye y saro sisiko guaire aisihuaco pupaye. Muy buenos días con todos. Gracias por darme este espacio. Para mí será un honor participar. Comenzando con la respuesta es, para nosotras, en nuestra nación Siecobain, somos una cultura milenaria y una de las nacionalidades más pequeñas de la Amazonía, con apenas 2.000 personas entre Ecuador y Perú. Esta condición nos hace vulnerables. Cualquier amenaza industrial o de deforestación pone en riesgo nuestra existencia. Las oportunidades de desarrollo que nos proponen muchas veces no respetan nuestra forma de vida con la selva. Hoy, por ejemplo, enfrentamos el intento de una empresa palmicultora de destruir parte de nuestro bosque. Ante esto, las mujeres de mi comunidad Siecoya Remolino hemos decidido proteger nuestro territorio de 21.000 hectáreas de bosque. Nuestras propias prácticas, la cerámica ancestral, el uso sostenible de los frutos amazónicos y la enseñanza a nuestros niños. La consulta previa, libre e informada es un derecho esencial, pero aún desconocido por el Estado. Por eso, queremos fortalecerla como una herramienta para decidir nuestro propio futuro, con respeto
a nuestra cultura y a la vida de la selva. Aquí pregunta, la segunda pregunta. Entonces ella dice que una cosa que normalmente les preguntan en este proceso es cómo se puede hacer que el CLPI sea realmente participativo con los pueblos indígenas y que sean ellos quienes hagan valer este derecho. La pregunta es cómo pueden los proponentes de proyectos asegurarse de seguir los propios protocolos de toma de decisiones de la comunidad en lugar de imponer procesos y plazos externos. En teoría, la consulta previa, libre e informada es un proceso en que los pueblos indígenas debemos participar para incluir nuestras perspectivas antes de cualquier decisión que afecte a nuestro territorio. Sin embargo, en la práctica, en mi territorio, Siecobain, este proceso nunca se ha aplicado realmente. Vivimos desde hace más de 50 años en la presencia de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Y su legado ha sido destrucción ambiental, contaminación y desintegración social. Las decisiones se han impuesto sin consultar ni consentimiento. En los últimos años, nuestra nación ha fortalecido su organización interna y ha comenzado a hablar de consenso y autodeterminación frente a proyectos de desarrollo industrial, monocultivo o infraestructura. Como resultado de este proceso, la comunidad Siecoya Remolino decidió conservar su bosque y su cultura, adoptando acuerdos internos que priorizan la vida y la sostenibilidad. El mayor desafío es que en Ecuador, aunque la consulta previa, libre e informada está reconocida en la Constitución, no existe una ley que establezca cómo debe aplicarse. En la práctica, las instituciones y las empresas no respetan el principio de buena fe, no consultan, solo informan sobre actividades ya decididas y los puestos beneficios que traerán. Mientras este principio no se cumpla, será imposible garantizar una participación real ni que nuestras formas de decisión y nuestra visión del territorio sean tomadas en cuenta. La CPLI debe ser un diálogo de respeto y confianza, no un trámite. Solo así servirá para asegurar un desarrollo que aporte desde nuestra visión y los derechos de pueblos indígenas. Quisiera hacer una pregunta de seguimiento. ¿Tu comunidad ha aprendido alguna lección? ¿Hay No algunos te escuché, ejemplos que nos puedas compartir? Yadira, no te escuché muy bien, Fer, disculpe. a ver, déjame pedirle que vuelva a repetir la pregunta. Kaki, pregunta Kaki si es que la comunidad tiene buenas lecciones aprendidas sobre compartir los recursos que han traído este tipo de proyectos o si es que mayormente ha sido todo bastante retador en términos de poder beneficiarse tanto la comunidad como las empresas. Si es que tienes algunos ejemplos que se pueda compartir. Allá. Respondiendo a eso, antes para nosotros era súper difícil, como actualmente estamos con esto hace 50 años, entonces para nosotros nos tocó adaptarse a la nueva realidad, consultarnos para poder defender nuestro territorio. Y una de ellas es el caso de Lagarto Cocha, porque en Ecuador, ¿cómo se dice? Sin consultar, entregaron nuestros territorios ancestrales del caso Lagarto Cocha a otra nacionalidad. Pero ahora, conociendo la realidad, cómo es con este que tenemos de CPLI, consulta previa, libre, informada, ya estamos actuando debido como se debe hacer ante la ley y cómo el Estado ecuatoriano nos tienen que responder ante esto. Entonces, ahora sí, igual las jóvenes de mi edad también se están capacitando, se están adaptando, se están estudiando para poder hacer, conocer y hacer ejercer nuestros derechos como los pueblos indígenas. Entonces, nuestros jóvenes también están estudiando para poder garantizar los derechos de pueblos indígenas. Recientemente tuvimos un podcast en el que vimos la diferencia entre consentimiento y solamente consulta.
Hubo una excelente pregunta que salió en el proceso de registro para esto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo prevenir la fatiga de la consulta? Tal vez muchas reuniones se necesitan y esto puede generar un cansancio que motive a rápidamente una negativa de los pueblos indígenas que pueda haber solamente de manera superficial por no querer participar en tanta reunión. Es la pregunta para Daniel. Es la I, es decir, la información. Como un líder, sin la información no se puede hacer una decisión informada. Se puede tomar una decisión, pero si no es informada de todo lo que esto implica, entonces no es una decisión válida. Él solo puede hablar de la gente nativa de los Estados Unidos. La vasta mayoría no tiene los recursos que tienen las corporaciones o los gobiernos o la academia para poder estar informados. Eso es ya una desventaja, la falta de acceso a información. Están limitados en la capacidad de realmente participar en estos procesos. Hay muchos recursos tanto para agua, viento, recursos de petróleo, de gas que están involucrados, pero las tribus no solamente enfrentan la fatiga de la consulta como tal, sino que tampoco tienen ni el tiempo ni la gente para que pueda relacionarse de manera igualitaria con las varias empresas que pueden venir y al mismo tiempo consultar sobre todas las diferentes opciones de desarrollo. Por tanto, es muy real que los pueblos indígenas puedan reaccionar con un no antes de siquiera empezar el proceso. Las tribus solamente tienen control sobre sus propias reservas en los Estados Unidos. Por tanto, ellos pueden decir no a un proyecto que principalmente les afecta a la tierra que tienen título de propiedad. Ahora, cuando estamos hablando de territorios ancestrales, son territorios mucho más grandes y por tanto ahí ellos no tienen autoridad para decidir sobre sobre esas tierras. Entonces, para él, en este tipo de procesos de consulta previa, libre e informada, hay que llegar a una negociación intermedia, tanto de la cultura, tradición y gente indígena, para que sean flexibles, que antes las tribus eran muy resilientes y, y todos podían reaccionar y cambiar, por ejemplo, como para moverse de territorio si es que había una sequía. Sin embargo, ahora las condiciones son diferentes. Cuando hay proyectos de desarrollo, tenemos que volver a ser resilientes, pero solamente en cuanto a nuestro pensamiento. Ya no podemos movernos a otra parte porque estamos bien en nuestra tierra. Entonces, en este momento, lo que tenemos es que ser dinámicos y resilientes en nuestro pensamiento para poder, eh, para marcar ciertos límites en los que se dicen de esta línea no pasarás. Sin embargo, en el tiempo, alguna de esas líneas en el pasar del tiempo, al menos en los Estados Unidos, esas líneas ya no son tan definidas. Por ejemplo, ahora el presidente de los Estados Unidos está haciendo varios negocios con minerales críticos y negocios de este tipo. Y los pueblos indígenas no somos parte de esta conversación, para nada, pero como parte de los americanos, nuestros recursos en los Estados Unidos, dos tercios de los recursos están cerca o afectan a los territorios indígenas. Por lo tanto, las tribus tenemos que ser parte de esta conversación. En este momento, en realidad, las tribus no tienen la posibilidad de decir no en el sentido de que el desarrollo llega, el desarrollo avanza con nuestro consentimiento y por tanto es importante involucrarnos en estas discusiones y realmente participar de ellas con la información y la flexibilidad mental que requiere lograr lo mejor para nuestros pueblos. Aquí pregunta a Daniel, ¿qué pasa si es que los líderes indígenas son corruptos? ¿Cómo se puede hacer para que, por ejemplo, las compañías sepan con quién realmente enganchar para este tipo de procesos?
Daniel responde que las compañías tienen que hacer sus deberes, es decir, primero investigar quiénes son las personas dentro de la comunidad que pueden y deben ser a quienes se contacte. Entonces, algunas de las excusas que las corporaciones dicen que no tienen recursos para enganchar en uno de estos procesos de consentimiento, él dice que si es que tienen los recursos para hacer un estudio de suelos que vayan a explotar, por lo tanto tienen que también gastar esos recursos en hacer la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Dice que, sin embargo, la mayoría de los nativos piensan que los territorios nos pertenecen. Sin embargo, en la realidad, muchos de estos proyectos lo único que les van a generar es frustración, porque en términos reales no es así. Por lo tanto, se tiene que pensar en cuáles son los mínimos, tanto legales, de los requerimientos para que no sea solamente lo que legalmente se necesita, sino también lo que es mejor para los pueblos indígenas, ir más allá de lo requerido por parte de las compañías, sino tratar de llegar un poco más allá. Entonces él pregunta, ¿cuáles son las oportunidades reales de conectar, por ejemplo, con algunos de los indígenas que ya no viven en las reservas, sino en las ciudades? En el caso de los Estados Unidos, mientras en cambio hay algunas personas que realmente los líderes de gobierno, los oficiales elegidos de las tribus pueden estar repartidos tanto a nivel rural o urbano. Y eso es lo que el deber que tienen que hacer las corporaciones para averiguar esto y conectarse con las personas correctas desde el nacimiento de am, de estos proyectos. El inicio de la consulta y de este proceso probablemente sea lo que más tiempo tome. Para mí, cuando se concibe un proyecto a través de el desarrollo, el financiamiento, la construcción, y una vez que todo el ciclo de vida del proceso ha terminado, pueden ser hasta 70 años. Por tanto, el marco de tiempo es bastante largo. Por tanto, él dice que las compañías tienen que hacer la inversión de buscar la conexión y la conversación con los pueblos indígenas como algo que también se ve como algo que va a darles réditos y no como un costo solamente, sino que va a permitirles realmente tener una ganancia que es la de tener el consentimiento y tener unos socios en el público indígena que está afectado por el proceso y que por tanto trabajen juntos en esto. Mientras más temprano se haga el deber de saber con quién hablar y se empiece esa conversación del consentimiento previo, libre e informado, mejor será. Cuando las compañías vienen, cuando ya todo está hecho y no hay espacio para justamente poder cambiar algo que las comunidades quieran, por tanto ahí es donde surge el conflicto. Es decir, mientras se empieza desde el inicio, entonces hay espacio para cambiar cosas en las que se incluyan las necesidades de la comunidad y por tanto todo el mundo estará feliz. Acá aquí está agradeciéndole y diciendo que también después de esta conexión va a circular algunos recursos para que la gente pueda aprender más sobre el tema, Yadira. La siguiente pregunta para Wayne es, ¿cómo se puede hacer que las preguntas sean realmente transparentes y que sean igualmente informadas para los pueblos? Wayne dice que cuando se trabaja con una comunidad indígena, se tiene que buscar una lengua que sea entendida por todos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla con los mayores o los abuelos, el modelo lingüístico puede cambiar cuando una palabra significa una cosa para unos y otra para otros. Hay que entender el significado de las palabras, además de solamente el lenguaje al momento de conectarse con los pueblos indígenas. Por ejemplo, está hablando de un grupo de gente que protegía el agua y justamente lo que los antiguos o los viejos pensaban sobre
sobre el agua era diferente sobre lo que los jóvenes pensaban del agua y era solo un tema que tenía que ver con las palabras que utilizaban. Por ejemplo, dice que los Shuar en Ecuador, cuando comparten sus historias, hablan de la responsabilidad y de la obligación de que haya continuidad de la tradición en el tiempo. En Canadá eso es muy diferente. Los tratados en Canadá solamente dicen, esta es tu tierra. Nadie habla de los significados que tienen esas tierras para ellos, que sí sucede en el Ecuador. Entonces no estamos hablando de que el tiempo, dice que en una comunidad indígena es como si es que alguien viejo tuviera un doctorado en todo lo que es específicamente su tradición cultural, pero nosotros lo que tenemos es que aprender a escuchar y darle el valor al tiempo de lo que las personas indígenas están hablando. Por ejemplo, al hablar de agua, hablamos del valor del agua en Macas para una comunidad ashur. Hablan del valor del bosque y de cómo las propiedades de la tierra pueden cambiar el momento en que viene una actividad extractivista. Entonces, nadie está escuchando realmente lo que dicen. No están diciendo no al extractivismo como tal, están hablando de algo más grande. Entonces, en Canadá se habla del mal uso de la herramienta de la de consulta previa informada y que está mal usada tanto por los líderes indígenas, así como parte de las comunidades lo mal entienden. Hay algunas comunidades que tienen, por ejemplo, ya institutos de administración de los recursos de la comunidad, pero eso lo que hace es que remueve la idea en muchos casos de la consulta a los miembros de la comunidad, porque ya tenemos estas entidades legislativas que son directamente los consultados y los responsables de responder por toda la comunidad, en vez de que sea un proyecto, una pregunta para todos los miembros de la comunidad. Una cosa que las comunidades no entienden es el tiempo de un proyecto, cuáles son las negociaciones que se tienen que llegar a hacer en un tiempo determinado, porque si no, entonces el proyecto simplemente va a seguir avanzando porque se necesita invertir el capital y esto no espera y no pausa. Entonces, un proyecto minero puede durar entre 25 a 70 años, pero sus impactos van a durar mucho más. Por tanto, las comunidades tienen que entender en profundidad lo que están acordando, porque estos tienen impactos de largo plazo. Vamos a hablar de, por ejemplo, nuevamente el agua, todo lo que es bosques sostenibles. Entonces, cuando hablamos en Occidente de la sostenibilidad es sobre una industria que se pueda sostener en el tiempo. Y aquí y en una empresa no se tiene que hacer entonces esas prácticas mejores de consulta con indígenas. Sin embargo, cuando se llega a una tierra indígena para uno de estos proyectos, es absolutamente necesario que las personas de la comunidad entiendan el proceso, el largo proceso que va a tomar, pero también los más largos impactos a tiempo real que van a tener en la historia, para que puedan justamente entender antes de decir sí o no. Cuando las compañías mineras quieren más contratos o alargar esas negociaciones, el consentimiento previo y libre informado no es ni siquiera parte de ese proceso y debería serlo. Es un proceso viviente que se tiene que hacer antes, durante y después de los proyectos de desarrollo. Yadira habló de que los tratados de obligaciones del derecho al agua, por ejemplo, se comienzan a chocar entre sí. Por tanto, esta práctica de la consulta previa libre e informada tiene que ser permanente y tiene que ser viviente, inclusive dentro de cada comunidad, para que permanentemente se hable de qué es lo que han aprendido a través de estos procesos y hacerlo siempre mejor la siguiente vez. En la conexión de las empresas con los indígenas, esa es la realidad de nuestro espacio. En Canadá, eh, los recursos, hay algunos protocolos de indígenas
que están más allá de lo que, si es que todavía no están totalmente conformados o si es que justamente esto tiene que ver con el trabajo de Wayne, si es que hay algunas mejores prácticas en la que las comunidades puedan realmente estar involucrados de una manera igualitaria y en las maneras en que quieren enganchar y consultar con las comunidades cuando no hay específicamente experticia técnica o legalidad construida alrededor de este tema. ¿Cuáles son tus pensamientos y cómo trabajas para involucrar a las compañías y las comunidades? Una de las cosas que he aprendido en mis 40 años de experiencia y los últimos 20 en la minería, la mayor barrera para las comunidades es la falta de confianza en nosotros mismos, en nuestro liderazgo y en las compañías externas. Yo entreno a las comunidades en desarrollo de capacidades, en desarrollar un código de valores. ¿Cuáles son los valores de la comunidad indígena? Cuando les pregunto qué es eso, el código de valor para la comunidad, de pronto ellos ni siquiera saben lo que eso significa. Entonces, ¿cómo se va a poder contrapasar lo que diga una compañía si es que esa es una de las preguntas, por ejemplo? Porque significa algo diferente para cada uno de los proponentes que están sentados a la mesa de negociación. Las interpretaciones de cada uno de estos valores pueden llegar a ser infinitas. Y cuando estamos construyendo capacidades, primero es que la comunidad confíe en sus procesos y en lo que ellos están haciendo, de tal manera que sea representativo tanto de hombres, mujeres, niños y viejos de la comunidad. Cuando estamos realmente bien informados de lo que estamos siendo consultados, entonces el consentimiento ya no es un ideal, sino es un proceso. El proceso requiere confianza de las dos partes, tanto el proponente, que es la empresa, como de las comunidades. Por tanto, cuando algo cambia en la mesa de negociación, por ejemplo, el nuevo acuerdo de libre comercio entre Canadá y Ecuador, habla de algunas de estas cosas, pero el gobierno canadiense no incluyó a ninguna de las comunidades indígenas para hacerlo. Pero se supone que tendrían que incluir a los pueblos indígenas y el gobierno canadiense no lo hizo. Luego tenemos la Declaración de Naciones Unidas que lo dice, pero si nadie entiende dónde empiezan estos procesos, que empezó con algunos abogados indígenas que querían incluir a personas indígenas en las conversaciones de cómo les podría impactar. Ahí estamos hablando justamente de los más pequeños del desarrollo económico y del impacto que esto puede tener en sus vidas a largo plazo. Porque en Naciones Unidas el Comité de Asuntos Indígenas se ha convertido en lo que es ahora? Todo esto se tiene que entender a grande escala porque son implicaciones que están semi-entendidas a partir de lo que Naciones Unidas propuso. Los países no siguen realmente estas prácticas porque no hay ningún riesgo si es que no lo hacen. Y y los premios para que lo hagan no tiene ningún beneficio para las comunidades indígenas. Quizás tal vez desde el punto de vista de los impuestos puede tenerlo para ciertas compañías, pero no siempre es así. Cuando empezamos a entender la historia y el lenguaje de lo que significa de lo que estamos hablando. En mi lenguaje, por ejemplo, lo que yo decía, una frase cuando yo crecía significaba una cosa, ahora significa otra. Cuando una madre le pasa a su hija sus enseñanzas y cuando hablamos, por ejemplo, del agua como vida, eso tiene un significado diferente para las personas que solo lo ven como un recurso que se bebe. Pero si es que uno entra
a la historia de lo que realmente significa. Todas las naciones empezamos a nacer y nos gestamos en el agua. Por ejemplo, adentro del útero de la mujer hay agua y esa es la significancia del agua. Por tanto, las comunidades indígenas no dicen no, solamente están diciendo queremos que entiendan lo que nosotros decimos, desde esta imagen más grande del concepto. Aquí está pidiendo que regresen al video. am, Dice que va a circular después de la sesión algunas de las preguntas, porque han tenido muchas. Entonces, en este momento va a lanzar la primera pregunta y va a empezar contigo, Yadira, con la última pregunta que ya practicamos. Entonces dice, ¿cómo puede ser el CLPI verdaderamente inclusivo dentro de los grupos marginados de una comunidad indígena como mujeres, jóvenes y personas mayores? ¿Cómo podemos asegurar que sus voces no sean pasadas por alto? Adelante, Yadira. Bueno, para las instituciones del Estado responsables de aplicar la CPLI deben contar con equipos técnicos que comprendan el valor cultural de los pueblos indígenas. No basta con conocer el procedimiento legal, deben entender cómo las comunidades tomamos decisiones desde nuestras propias formas de organización. En el caso de la nación Siecobain, las decisiones se basan en la participación de toda la comunidad, no solo de los dirigentes hombres. La verdadera consulta debe incluir las voces de las mujeres, jóvenes y personas mayores, porque cada uno de estos grupos guarda una parte esencial de la sabiduría colectiva. Además, la consulta previa, libre e informada debe respetar nuestros tiempos culturales. No se puede imponer plazos o días o semanas cuando nuestra decisión requiere procesos profundos de diálogo y reflexión espiritual, que en nuestro caso se dan también durante las ceremonias de Yahé y otras rituales comunitarias. Finalmente, la lectura redactada e interpretación de los procesos de CPLI debe realizarse en nuestras propias lenguas para garantizar una comprensión real y un consentimiento auténtico. Solo así la consulta previa, libre e informada puede ser verdaderamente inclusiva y reflejar el pensamiento de la voluntad de todo el pueblo, no de unos pocos representantes. Regreso a cuáles son los retos justamente que tenemos, porque ¿quién tiene la responsabilidad en estos procesos? Por supuesto, tenemos que incluir a la juventud, a todos los hombres y mujeres de las comunidades, pero el hablar del consentimiento previo e informado es, es de dos partes, tanto de las compañías, tanto de las mineras, de las empresas de energía, es es la negociación de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos. Nuestros líderes no quieren negociar, entonces el gobierno no quiere negociar, por lo tanto nada pasa. Esto regresa a a mi respuesta anterior, la capacidad y los recursos que hay en las comunidades. Ellos tienen esto y por tanto ya no tienen excusas. ¿De quién es la responsabilidad? Hay diferentes perspectivas entre los derechos y las obligaciones, dice Wayne. Tenemos consejos de los antiguos, tenemos clanes, tenemos organización dentro de los grupos indígenas. Eso tenemos que entender al momento de hacer la consulta en las comunidades, porque la consulta muchas veces implica la negociación. Cuando tenemos una comprensión clara desde la consulta y la obligación y los impactos. El otro día un niño de 11 años hizo un podcast y, y dijo que estaban construyendo un centro de data
en su comunidad y él dijo, nadie piensa en mí. Estamos en una sequía hasta octubre y por lo tanto todo el agua que se necesita para enfriar el data center de donde viene, mientras nosotros estamos en una sequía. Entonces esas obligaciones es no solamente las obligaciones intrínsecas de nuestra gente, de quienes manejan nuestras tierras, cuando reconocemos a nuestra familia como también los árboles y los animales que están a nuestro alrededor, mientras todas las cosas vivientes que no sean humanas son el movilizador de cómo hacemos las cosas en los pueblos indígenas. Y esto es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente podría entender. Y por tanto, eso es la base para poder entender el, el consentimiento previo y libre informado. Entonces, Daniel dice que no había terminado su punto y que regresa al tema del liderazgo de cada comunidad. Entonces, nuestros líderes indígenas tienen una responsabilidad de tener cuidado con esa negociación y efectivamente buscar la conversación y la negociación y, y, y explicar a todos estos líderes indígenas de la manera más transparente cómo ellos pueden bajar esta información a su propia gente de la comunidad, porque finalmente ellos son los que se sientan a la mesa con las comunidades. En diferentes grados, eso es lo que pasa. Por tanto, los líderes de una comunidad indígena tienen que tomar esa responsabilidad de que si no tenemos los recursos ni las capacidades instaladas, todo este proceso va a caer en saco roto. Aquí dice que han habido muchas preguntas y que lo que quieren es ejemplos puntuales y que tal vez de eso vamos a hablar en el documento escrito que van a circular después. Dice Kaki que estamos claros en que todos hemos hablado de diferentes puntos y que muchas veces se indica que por el lenguaje no estamos todos en la misma página. ¿Quiénes son los responsables una vez que están los mecanismos en su lugar? ¿Cuál es la responsabilidad de aplicar el consentimiento previo e informado? De compañías, otros actores, si es que la gente debería hacer más y dónde estamos. En el chat, Sara acaba de decir que el resto de las preguntas se pueden hacer por escrito y que vamos a terminar a las 12:15. Daniel está hablando de que la certificación de EO100, el trabajo que hacemos es mayormente voluntario. Entonces, que muchas industrias ni siquiera se sientan a la mesa, que Yadira dijo muy claramente cómo, cómo CPLI tendría que ser, es parte de la Constitución, pero que si no hay una regulación que haga que esto aplique, entonces dice justamente que no se, que entonces en este momento es casi que como una sugerencia en vez de una ley, y que estamos hablando solo del mínimo de cuando la gente quiere hacer lo correcto, pero que eso no siempre dice que como las comunidades indígenas eh, hace que los líderes sean responsables y que les rindan cuentas a ellos como comunidad para que no estén solamente negociando de acuerdo a lo que ellos quieren y no de acuerdo a lo que toda la comunidad quiere. Cuando uno conoce solo una tribu, conoce a una tribu, cuando hay muchísimas más y que por tanto no se puede aplicar un solo estándar, sino que se podría hacer con un tipo de marco conceptual y luego irlo adaptando a cada cultura y a cada tribu. Listo, Yadira, te abren la posibilidad para que tú puedas compartir tu experiencia, Yadira. Solo quiero compartir una experiencia que tuve yo hace unos días. Justamente nosotras como mujeres de Asociación Queñao, ya que nuestra nacionalidad es una nacionalidad minoritaria, entonces lo que hacemos fue, hace una semana tuvimos una pequeña conversatoria sobre justamente de este tema de la consulta previa, libre, informada, cómo nosotras para poder entender y hacer ejercicio de este derecho.
y justamente con las comunidades de Putumayo, con el acompañamiento de CEFO Indígena, tuvimos una reunión con 5 comunidades con las mujeres y lamentablemente ninguna de las mujeres sabía qué es consulta previa libre informada. Y en ese momento había muchas cosas que preguntaban las mujeres, de decir, nosotras preguntamos, ¿ustedes han escuchado de CPLI? No decían, ¿de dónde viene? Y ahí fue que empezamos, o sea, como yo, una mujer lideresa de mi nacionalidad, entendí que este es un rol fundamental de hacer entender y que nuestras mujeres y que nuestros jóvenes, hasta los niños, hasta los abuelos, entiendan por qué es importante esto de la consulta previa libre informada. Entonces, básicamente, y justamente había muchas preguntas de las mujeres y creo que a futuro vamos a seguir en las próximas semanas. Ya tenemos planificadas las fechas en la cual vamos a abarcar con ejemplos reales que han venido sucediendo. En este caso, justamente esa fue una de las cosas que quería compartir con las mujeres que tuve. Y en el caso actual en Ecuador, lamentablemente a nosotros, a los pueblos indígenas, nos hacen consulta, pero lamentablemente no, o sea, no hay garantía. Está pasando como un juego. ¿Y qué está pasando? Y justamente nuestros territorios de pueblos indígenas están en juego, porque van a entrar a la minería ilegal, aunque legal dicen, pero está vestido formalmente, pero lamentablemente a los pueblos indígenas nos afecta. Y justo estaba escuchando la conversatoria de Daniel, entonces, ¿qué dicen? Para nosotros es importante el agua, la selva, porque ahí están los espíritus, quienes nos guían, quienes nos cuidan. Entonces, si día a día siguen destruyendo eso, nos están destruyendo nuestra casa, como de los pueblos indígenas. Más aún de mi nacionalidad, que es una nacionalidad minoritaria, aproximadamente somos 1.500 habitantes en Ecuador, en Perú. Entonces, no podemos dejar que esto siga sucediendo, porque es nuestro deber. Creo que es justamente por eso estoy acá en este espacio, que escuchen la voz de los pueblos indígenas, porque si siguen destruyendo nuestra casa, nosotros los pueblos indígenas estamos en peligro de extinción. En eso quiero agradecer y muy contenta también con las personas que están participando y como yo, una mujer lideresa, seguiremos hablando de estos temas con nuestras mujeres, con nuestros jóvenes, para seguir garantizando este derecho que es fundamental. Muchas gracias, Yadir. Esa fue una excelente edición y vamos a ir ya terminando. Si es que vamos a terminar preguntando qué es lo que les da esperanza a cada uno de ustedes. Como dijo Yadira, yo quiero decir que lo que me da esperanza es que sí hay industrias que quieren hacer lo correcto. Puede ser solo voluntario, pero es un inicio. Nosotros como humanos podemos hacer cosas voluntarias sin que sea una obligación hacerlo y eso es una cosa positiva y me da esperanza. Certificamos al 15% de la producción de gas en Canadá y en los Estados Unidos, y aunque hay mucho camino por recorrer, estamos en el camino correcto. Las cosas están sucediendo en las compañías y ellas están haciendo lo correcto, si es que no es su obligación. Ahora Wayne va a decir que tiene esperanza porque las personas indígenas están alineándose con los abuelos y por lo tanto están trabajando en conjunto para dar ese mensaje, eh, por ejemplo, de los conservadores de agua. Entonces, si un abuelo le da a su nieta una conversación sobre la importancia del agua, por lo tanto, eso ya implica que los niños están al tanto. Al tanto de lo que eso significa. Entonces, cada vez los niños miran no al suelo, sino alrededor y ven el mundo. Tal vez tú, Yadira, quieres compartir qué te da esperanza. Tengo mucha esperanza en que justamente como pueblos sin nacionalidades del Ecuador
y jóvenes también estamos con ese orgullo de seguir protegiendo nuestras aguas, nuestra selva y nuestra cultura. Y básicamente, y sé que hay buenas personas de ONGs, instituciones privadas, por ejemplo, en este caso de CEFO Indígena, quien está capacitando justamente de este tema de consulta previa, libre, informada, y con ese amor que tenemos al territorio, con ese amor que tenemos a nuestros abuelos, y estamos en esta línea de entender y poder seguir como jóvenes también de mi parte y seguir guiando a las mujeres, a las jóvenes en buena práctica de consulta previa libre informada. Y básicamente en eso, y creo que es mi responsabilidad también de enseñar a los jóvenes, y hay muchas, muchas cosas que descubrir y muchas cosas que soñar juntos. Y siempre, como hay un dicho de los abuelos, cuando hacemos bien las cosas, el universo también nos prevalece. Y creo que con esa palabra me despido. Muchas gracias. Entonces, Kaki está agradeciendo a todos, diciendo que las preguntas que no lograron contestarse se van a contestar en escrito. Dice que al final del webinar los invitados pueden llenar una encuesta. Está compartiendo en el chat algunos recursos, como el podcast con Daniel Cárdenas, información de TDI sobre CLPI, lo que hace la herramienta como tal. em, y algunos de estos recursos pueden ser de utilidad, por ejemplo, quizás Yadira para tus conversaciones con las mujeres, quizás después le podemos